Hace 8 días hablábamos de un tema en el cual nosotros tenemos que estar alertas o tenemos que estar atentos para cuidar justamente de esta parte de nuestra vida con el propósito de no estar llenando estos vacíos con algo o con alguien. Si recordamos este tema, lo llamábamos las necesidades profundas, porque eran cosas que no necesariamente las tengo tan presentes, que fácilmente yo puedo andar creando dioses o llenando estos vacíos, esos huecos en mi corazón. Pero hoy quiero hablarte de otro tema que es de suma importancia, porque en la vida natural como espiritual, el mundo visible y el mundo invisible está regido por principios que no pueden ser quebrantados. Incluso nosotros lo podemos comprobar simplemente con la ley de la gravedad. Es una de las cosas que tú estés de acuerdo, sí o no estés de acuerdo, existe y tú eres propenso a los efectos de esta ley, ¿no? Tú puedes decir, no, es que yo no creo en la ley de la gravedad, yo no he visto la ley de la gravedad. Bueno, pues solamente basta con que te avientes de la azotea y vas a ver si no eres propenso a sufrir los efectos de esta ley. Y así como esto, hay muchos más, de las cuales a veces somos conscientes de ello y muchas veces no. Por ejemplo, en la Biblia hay muchos principios de esto, de los cuales podemos ser conocedores de los efectos. Por ejemplo, la siembra y la cosecha, ¿no? Si tú siembras, al final de cuentas, tú vas a cosechar, ¿no? Todo lo que siembres, tú lo vas a cosechar. Y a esto se le conoce como leyes inmutables o absolutos. ¿Qué es una ley inmutable o qué es algo inmutable? Es algo que no cambia, que permanece sí o sí. Y una de estas leyes, por ejemplo, está en Romanos 3:23, en el donde habla Pablo, donde dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la gloria de Dios está para todos, está disponible para todos, pero hay una razón por la cual tú no puedes acceder a esa gloria, que es el pecado. Todos pecaron, por lo tanto, están destituidos de la gloria de Dios. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos saben que en México se venden los Ferrari? ¿Conocen los Ferrari? ¿Sí? ¿Los conocen? A ver, levanten la mano. ¿Quién conoce los Ferrari? Los carros Ferrari. A ver, levanten la mano. Casi todos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? No les estoy diciendo que tengan un Ferrari. A ver, levanten la mano. ¿Quién conoce un Ferrari o los conoce? Ok. Yo me acuerdo cuando trabajaba ahí en Polanco, mi jefe me decía, vamos a echarnos un taco de ojo. Yo, no, espérese, soy casado. No, es que ahí había una agencia de Ferrari y le gustaba ir a ver los carros Ferrari, ¿no? Y ahí estábamos. Ahora, levanten la mano, ¿quién tiene un Ferrari? ¿Quién tiene? Ay, luego me dan un rol. A ver, levanten la mano así bien alto, ¿quién tiene un Ferrari? Un Ferrari de escala, ¿no? De los Hot Wheels. ¿Por qué no tienen un Ferrari? Los venden en México, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí los venden en México? ¿Y por qué no tienen un Ferrari? No me alcanza. Exacto, por falta de recursos. Entonces, la gloria de Dios está disponible para todos, pero no todos tienen acceso a ella. ¿Por qué razón? Por el pecado. El pecado es lo que ha provocado que yo no pueda acceder a la gloria de Dios, a yo tener una relación, la vida que Él quiere que yo tenga. El recurso está disponible, o más bien la gloria de Dios está disponible
pero me falta un recurso para poder tener acceso a ello. Ahora, ¿qué es lo que provoca el pecado? Justamente eso, separación. ¿Se acuerdan de las primeras clases que hablábamos acerca de por qué las religiones? Porque había algo que yo quiero hacer para poder nuevamente relacionarme con Dios, intentos humanos para poderme relacionar con Él. Ahora, dentro de la ley de Dios hay leyes morales también que rigen nuestra vida, sí o sí, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes vieron el bicho del COVID? ¿Alguien lo vio así, que se lo hayan presentado? Te presento al bicho del COVID y tú, canijo mugroso, ¿por qué nos traes en jaque? ¿Alguien lo vio? No, pero todos fuimos susceptibles a sus efectos, ¿no? Muchos tristemente fallecieron a causa de esto. Y lo mismo sucede en el mundo espiritual. Hay leyes que están rigiendo nuestra vida y que lamentablemente yo no puedo escapar de ellas porque son sí o sí. Por ejemplo, en Ezequiel 18:20, tan simple está que dice que el alma que pecare, esta va a morir. Esa es una ley. El alma que pecare, esta va a morir. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? El pecado, cuando nosotros lo cometemos, viene sobre nosotros algo que se le conoce como culpa. Cuando ustedes voltean a ver el Antiguo Testamento en el Génesis, cuando Adán y Eva pecan, lo primero que sienten en ellos es culpa, al grado que tratan de remendar su error. Ellos tratan de tejer un vestido porque se dan cuenta y dicen, ay, estás encueradito, y ay, tú también. Y empiezan a tratar de cubrir esa falta por su esfuerzo, que en este caso tejen hojas de higo y tratan de cubrirse. La culpa inmediatamente va a venir a nuestra vida en el momento en el que nosotros pecamos. Y junto con la culpa viene una serie de situaciones que empiezan a atacar nuestra vida. Por ejemplo, empieza a haber desánimo. No tienes las mismas ganas para poder hacer las cosas. La culpa te lleva a sentir vergüenza. No quieres dar la cara. Quiero que tú notes cómo la culpa empieza a atacar tu vida de tal forma que tú comienzas a alejarte o a perder esa relación. Viene a nuestras vidas sí o sí cuando hay pecado. Incluso hay una situación que se presenta en el libro de Números, capítulo 5. No lo vamos a leer todos porque es bastante. Cuando ustedes lean este capítulo, van a encontrar una ley bastante curiosa, bastante extraña. Resulta ser que cuando una pareja, unos esposos, de repente el esposo empezaba a sentir celos de su esposa y empezaba como que a sospechar de que su esposa andaba haciendo algo incorrecto, que tal vez andaba en adulterio, ella podía ir ante el sacerdote y acusarla y decirle, ¿saben qué? Yo creo, no estoy seguro, pero tengo la corazonada de que mi esposa me está siendo infiel. Entonces la esposa iba ante el sacerdote y ella podía decir, no, yo no he cometido ninguna falta. Entonces lo que se hacía en ese momento es que le presentaban a esta mujer una carta en la cual ella declaraba y decía, yo no he cometido ningún adulterio, yo estoy libre de culpa, y la hacían declarar y confesar esta carta, lo que estaba escrito aquí. Y una vez que ella lo decía, le daban a ella una vasija con agua pura, pero esa vasija con agua pura, de repente el sacerdote lo que hacía era tomar un poco de tierra de ahí donde estaba el tabernáculo y entonces la echaba al recipiente con agua. Entonces
ella, después de haber hecho esta declaración, se bebía esta agua y eso era todo. Resulta ser que si la mujer había cometido adulterio, pasado el tiempo, empezaba su vientre a inflamarse, empezaba ella a tener afectaciones físicas en su cuerpo, al grado que se cree, que dicen los teólogos, que ella quedaba estéril. ¿Por qué pasaba esto? Porque curiosamente la mujer que efectivamente no había cometido adulterio, no le pasaba nada. Aquí es donde nosotros podemos ver que la culpa puede afectar nuestro organismo, nuestro sistema inmune. Incluso si ustedes ven las enfermedades psicosomáticas, se cree que más del 90% son así, son causadas por nuestra mente. Más del 90% son psicosomáticas. ¿Qué es eso de psicosomático? Que vienen de nuestra mente. ¿Te das cuenta el poder que tiene nuestra mente? ¿Qué es esto? Que cuando viene culpa a nuestra vida, nuestro sistema inmunológico decae por causa de que nuestro sistema está vulnerable. ¿Por qué? Porque hay vergüenza, hay culpabilidad, hay algo que no te deja dormir. Y hay algo bien interesante en el libro de Génesis. Fíjense, vamos a Génesis capítulo 4. Génesis 4, vamos a leer desde el versículo 3 al 6. 4, 3 dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Sale? Versículo 5. Sí, perdón, 4, perdón, mi amigo, perdóname, estaba yo dormido. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo siguiente dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera. ¿Y qué pasó? Decayó su semblante, se puso triste. Versículo siguiente: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Versículo 6. Ay, gracias, amigo Mando. Te vas a ir al cielo con tus zapatos. Y si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ahora, quiero que notemos la siguiente actitud de Caín. ¿Qué representaba su ofrenda? Porque yo muchas veces me lo pregunté cuando yo recién empezaba como a prestar atención a ciertos detalles. A mí me llamó la atención que Caín fue el primero que quiso presentar una ofrenda. No fue Abel, fue Caín. Pero él presentó una ofrenda de el fruto de su trabajo. Cuando nosotros veamos en la Biblia, cuando es fruto del trabajo, habla de esfuerzo humano, de querer hacer las cosas por tus fuerzas, de creer que tú eres autosuficiente, de que tú dices: es que yo puedo, es que yo soy capaz, es que a mí se me dan las cosas, es que yo creo que es a mi manera. Entonces la actitud de Caín era netamente propia, es decir, de yo puedo, el fruto de mi trabajo, el fruto de mi esfuerzo, de mis capacidades. Y muchas veces nuestra actitud ante Dios cuando cometemos una falta es quererlo resolver a nuestra manera. Nosotros a veces decimos: no, es que yo pequé, entonces me tengo que echar hartas ganas, le tengo que hacer le tengo que poner harto empeño. No vas a poder, porque tu actitud de tu corazón es arrogante. Hay arrogancia en tu corazón.
Lo que hay con una actitud de esfuerzo es de que tú quieres creer que eres capaz de resolver la falta que tú cometiste. Y no es así. Tú no puedes hacerlo. Entonces, ¿qué pasa con Caín? Caín tiene esta situación en la cual su ofrenda es rechazada porque hay orgullo en él de decir, mira ve, este jitomatote que yo estoy entregándote es por mi esfuerzo. Yo me paré todos los días a las 5 de la mañana a regar y yo veía y estaba yo atento y todos los días echaba abono para que creciera. Esfuerzo, el yo puedo. Y cuando nosotros queremos venir a Dios, no se trata de tu esfuerzo. Por eso a veces decimos, no, es que yo no puedo pararme en la iglesia porque ¿cómo voy a ir de hipócrita a levantar mis manos? No. El día en que yo esté completamente bien delante de Dios me voy a presentar. Porque ¿para qué ser hipócrita? Realmente lo que está pasando es que en tu corazón hay un sentido de esfuerzo, de quererlo hacer por tus fuerzas y no lo vamos a lograr. ¿Qué pasa? Que cuando tú presentas este tipo de ofrenda, al final de cuentas a Dios no le agrada y entonces empiezas a sentirte rechazado, empiezas a sentirte triste. ¿Por qué? Porque dices, no puede ser, otra vez fallé, entonces Dios no me va a aceptar y te empiezas a sentir rechazado. Vimos que su rostro, ¿qué dice? Se cayó, se decayó, se entristeció y luego por eso andamos así. Y no hay nada más triste que ver a un cristiano triste. Porque imagínate, te encuentras a alguien en la calle y te dices, hola hermano, ¿cómo estás? Bendecido. Aleluya. Bendecido. Y el otro dice, no, pues para estar bendecido así como tú, mejor ni me lleves. Porque nuestra expresión es así. Y esto es causado por la culpa. Hay culpabilidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que la ciencia lo descubrió, dijo, es cierto, en la vida del ser humano hay mucha culpa. Y por eso los psicólogos te dicen, mijo, no es tu culpa, fue la culpa de tus papás que de chiquito no te pusieron atención y te les caías cada rato. Y tal vez no te limpiaban el pañal a tiempo y te rozabas y por eso chillas todo el tiempo. Entonces lo que está pasando es de que hacen que tú transfieras la culpa a alguien más. Y dices, no, el problema no eres tú, a lo mejor es tu jefe. Tu jefe está desquiciado, tu jefe tiene traumas y por eso se desquita contigo. No es tu culpa que tú no rindas en el trabajo o en tu familia o en tu escuela. No es tu culpa, es la culpa de tu maestro que no te ha enseñado bien. Entonces aparentemente tú dices, sí, es cierto, no es mi culpa, es la culpa de alguien más. Y tú transfieres esa culpa a alguien más. Pero ¿sabes cuál es el problema con eso? Que tú te empiezas a sentir a lo mejor de momento bien, pero después esa culpa regresa a tu vida y aún más fuerte. ¿Por qué? Porque ahora tienes la culpa de que le echaste la culpa a alguien que no tenía la culpa. ¿Te das cuenta? Entonces te empiezas a sentir más frustrado. Y entonces esa frustración se empieza a convertir en saña. ¿Viste lo que Dios le dijo a Caín? ¿Por qué te has ensañado? Es hacer mal a otras personas o a ti mismo. Empiezas a buscar la manera de desquitarte. ¿Por qué? Porque la culpa al final de cuentas te está oprimiendo. Y cuando tú culpas a otros, te vas a sentir bien por un tiempo, pero esta culpa al final de cuentas va a regresar a tu vida. Ahora, quiero que veamos la actitud de Abel. La ofrenda de Abel, ¿de qué fue? De una oveja, ¿no? Lo mejor de su carnero. Creo que estaba en el 4, ¿no? A ver, regrésate, amigo Dylan, al 4, por favor. Abel trajo también, ¿de qué dice? De los primogénitos de sus ovejas. Pregunta,
¿Abel produjo la oveja? No. Fue algo que al final de cuentas él simplemente se dio la tarea de echarles ojito, pero no lo produjo él. Él no se esforzó, simplemente estaba atento como pastor de que sus ovejas se alimentaran, pero dice que fue de lo primogénito, lo primero. Y entonces él presenta esta ofrenda. ¿Por qué? Porque la actitud de Abel, lo que él hizo fue decir: yo no puedo ofrecer ningún esfuerzo. Todas las culpas yo las he regado. Yo merezco morir. Porque lo que estaba representando con el sacrificio de esa oveja, es decir, yo merezco morir, yo he fallado, yo he regado el tepache, yo he ofendido, yo he sido malo con mi familia, yo no he sabido hacer las cosas correctamente. Entonces él entiende que su vida debe de morir. Por eso dice que el alma que pecare debe de morir. Él dijo: yo no merecería vivir, pero Señor, yo te pido que tomes esta ofrenda o tomes este cordero, esta oveja, en mi lugar, en mi representación. Lo que estaba haciendo Abel era precisamente reconocer que su vida debería de ser tomada por causa del pecado. Pero al momento de que él entrega esa ofrenda, dice: Señor, por favor, yo te pido que tú tomes en consideración esta vida en lugar de la mía. Eso es lo que estaba representando. Ahora, si tú lo empiezas a ver ahora, en la actualidad, es lo que Jesús hizo por nosotros. Hebreos 11:4, fíjate bien, porque esta actitud que tuvo Abel sería reconocida hasta el día de hoy. Hebreos 11:4 dice: por la fe. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que hablábamos acerca de esta pequeña palabra de 2 letras? ¿La qué? La fe. Por la fe ofreció a Dios más excelente ¿que quién? Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo a Dios. Dice que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Date cuenta de lo que estaba haciendo Abel entonces. Era justamente entender, decir: por fe yo sé que Dios me va a perdonar. Entonces, cuando hay este intercambio, automáticamente lo que está pasando es de que Dios toma toda tu culpa. Yo quiero que imaginemos lo siguiente. ¿Ustedes saben qué era el arca del pacto? ¿No? Ok. Era una cajita, una caja más o menos como de este pelo, cubierta de oro. Era de madera, pero estaba cubierta de oro. Y dentro de ella existían las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná. Estaba dentro de este arca, y estaba con una tapa, donde en esa tapa había 2 querubines que estaban mirando hacia adentro, y estaban con sus alas así como cubriéndola, y estaban como contrapuestos. Entonces como que la cubrían, pero estaban mirando hacia adentro. Amigo Dylan, no seas malito, búscame una imagen del arca del pacto y se las presento ahí. Bueno, ¿qué significaba esto? Lo que estaba sucediendo es de que simboliza la presencia de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Dios miraba al interior del arca, y ¿qué es lo que veía? La ley. Entonces, cuando él mira la ley, entonces observa que dice: el alma que pecare debe de morir. El alma que pecare debe de morir. Entonces son absolutos que sí o sí se deben de cumplir. Él no puede transgredir su propia ley. Incluso Jesús lo dijo:
yo no vine a abolir la ley o quitarla. Yo vine a cumplir cabalmente la ley y los profetas. ¿Por qué esto es importante? Porque Él sabía que tú ni yo íbamos a lograrlo. Entonces, lo que Dios ve dentro de esta arca son la ley. Y dice, ok, esto dice la ley, entonces la consecuencia de esta ley tiene que ir sobre mi pueblo. Por eso hay enfermedades, por eso hay situaciones complicadas sobre la humanidad, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, una vez al año, resulta ser que el sumo sacerdote tenía la obligación, ahí está, pero no se alcanza a ver muy bien, pero esa era la cajita. Una vez al año, el sumo sacerdote, ¿por qué era el sumo sacerdote? Porque recuerden que Aarón era como el principal de toda una tribu, que era la tribu de Leví, ¿sale? No todos los levitas tenían la posibilidad de entrar al lugar santísimo. Amigo Dylan, si puedes buscar otra imagen, pero del tabernáculo ahora, para ver si los puedo, es más fácil explicar. El chiste es que este tabernáculo, hagan de cuenta que era un terreno muy grande. Si hacemos la similitud a esto, vamos a suponer que primero está el atrio, que es toda la parte donde entra la gente. Todos tienen acceso al atrio y pueden pasar y llevar su sacrificio. Dentro de ese había una cajota enorme que era donde hacían el sacrificio. Era un horno enorme donde sacrificaban. Pero después había otro nivel que era el lugar santo, donde estaba el menorá, o ese que es como una cosita así, que es una lamparita. Miren, del lado izquierdo está el atrio donde toda la gente puede entrar, y luego, si ustedes ven, dentro de acá hay una tiendita, y dentro de esa tiendita está dividido todavía en dos partes, donde acá está, les digo, el menorá, que es el candelabro, lo conocemos nosotros, y había una mesa con panes. Todo eso tiene simbolismo muy muy fuerte acerca de lo que Jesús es, pero no me quiero meter en eso. Y más adelante, ahora sí que el siguiente nivel de esa cabañita está el lugar santísimo, que había una cortina muy muy gruesa, que se cree que estaba de este grosor, la cortina. No era así como una cortinita que nosotros, una Black Hawk, ¿no? Para que no me entre la luz en las noches. No, era una cortina súper gruesa, en el cual adentro de ese nivel ya estaba el arca, que ahorita se los mostró Dylan. Estaba el arca del pacto. Entonces, una vez al año, el sumo sacerdote primero hacía un sacrificio por sí mismo y presentaba un toro que representa la carnalidad humana. Lo vamos a ver después. Pero entonces él hacía este sacrificio, confesaba todos sus pecados. Recuerden que todo esto es a través de intercambio. Lo que estoy diciendo es: Señor, acepta mi vida, y yo quiero que tú tomes la vida de este ser por la mía. Por eso era importante que no fuera con ningún tipo de defecto. Todo esto que les estoy platicando está en el libro de Levítico, Número y Deuteronomio. Está súper detallado en esos libros. Él empezaba a declarar todo lo que había hecho, todos sus pecados, y antes de entrar, entonces tenía que revisar que sus vestiduras no estuvieran sucias. Incluso se lavaba varias veces, se vestía de blanco, se hacía el sacrificio, derramaba la sangre y la recolectaba, y dentro de esta recolección entraba al lugar santísimo, y entonces empezaba a rociar el arca para decirle: Señor, esos son mis pecados. Y él empezaba a rociar esta sangre dentro del arca, y era una representación del perdón primeramente de él. Y luego otra vez salía, y entonces había otro sacrificio de un chivo, pero eran dos chivitos, uno al cual lo sacrificaban y otro al cual liberaban al desierto. ¿Han escuchado la frase del chivo expiatorio? De ahí viene. Léanlo. Y ahorita les estoy dando así un súper resumen rápido. Bueno, este último sacrificio de un chivo, entonces era por el pecado de todo el pueblo.
¿Por qué les platico esto? Porque es súper importante y por eso me enamoro cada día más de este libro. Porque todo ese sacrificio lo hizo Jesús. Jesús fue el sacrificio perfecto para la redención de nuestros pecados. ¿Qué es lo que pasaba entonces? Yo les decía que Dios, lo que veía en el arca era la ley. Y entonces los absolutos o las leyes y sus consecuencias tenían que afectar a mi vida sí o sí. Pero cuando él volteaba a ver el arca y entonces en vez de ver la ley, veía la sangre derramada por la expiación de esos pecados, entonces él tenía misericordia. Y entonces perdonaba. Era perdón por todos los pecados. Y entonces todas las consecuencias que tú tenías de la ley ya no te afectaban. Ya no eran sobre tu vida, sino que ahora tú podías vivir un año más siendo limpio, pero eras cubierto por la sangre de ese sacrificio. El detalle está que con Jesús cambió la cosa, porque solamente fue un sacrificio por toda la humanidad. Tú puedes decir, bueno, pero es que fue un hombre. ¿No? ¿Por qué? Porque a veces decimos, bueno, en aquel entonces era un chivito, porque, por ejemplo, si mi hijo comete una falta, yo pudiera dar mi vida para que él salga absuelto de su falta. ¿Sí me explicó? Pero no puedo decir, bueno, también la de él y también la de, pues, aprovechando la de Fer. No, es uno a uno. ¿Sí me explicó? Pero Dios es Dios. Y por eso dice que Dios no estimó a sí mismo ser como Dios, sino que dice que se despojó de su deidad, decidió bajar aquí a la tierra y tomó forma de hombre. Pero no solamente dice que se hizo hombre, porque él pudo haber vivido aquí en esta tierra como diciendo, ok, sí, yo soy hombre, pero bueno, pues también soy Dios, ¿no? Entonces, a ver, muchachos, tráiganme las cocas, hey, tú vete por las tortas. Y pudo haberse sentido más, pero no, él la agarró y todavía se redujo más, se hizo siervo o esclavo. Y él incluso le lavó los pies a sus discípulos. ¿Por qué esto es tan importante? Porque el que le lavaran los pies a alguien no era que tú dices, bueno, pues yo le lavo las patas a mi mamá, yo le lavo las patas a mi papá, no hay tema. No, en aquel entonces, cuando tú ibas de visita a una casa, esa casa tenía la responsabilidad de tener un sirviente, un esclavo, que lavara los pies de las visitas. No es como ahora que está pavimentado. No, en aquel entonces era terrenal, estaban los pies sucios. Por esa razón tenían que lavar los pies. Ahora no es como ahora que tenemos mesas a este nivel y que los pies quedan abajo. No, antes era sentado casi a nivel del suelo y entonces mis pies quedaban casi en la cara del de al lado. Entonces por esa razón tenían la costumbre de lavarse los pies. Y por eso era el sirviente quien tomaba esa responsabilidad. Cuando Jesús dice, de repente lo ven que se ciñe con una toalla, toma un cantarito y le dice, a ver, ven para acá, y empieza a lavarle los pies. Pero espérate, no, ¿por qué nos vas a lavar si tú eres nuestro maestro? Y hasta Pedro dijo, no, Señor, tú no me vas a lavar los pies, perdóname, pero no. Y Jesús le dijo, hey, si tú no te dejas lavar los pies, tú no tienes parte en mi reino. Entonces Pedro dijo, bueno, está bien si es así, lávame hasta la cabeza y todo de una vez. No, nada más es los pies. Ese tiene todavía otro simbolismo, pero lo que estaba aquí diciendo Jesús es que Él, aún siendo Dios, se hizo hombre, y siendo hombre, aún así se rebajó a ser sirviente. Y luego no nada más hizo eso, sino que dice que murió y fue muerte de cruz. Tú puedes decir, ay, ¿eso qué tiene que ver?
es la peor muerte que tú te puedas imaginar. Es la peor muerte que tú te puedas imaginar. Hoy los derechos humanos ya no permiten que haya muertes tan crudas, tan fuertes. Pero en aquel entonces no había límites. Los romanos eran especialistas en hacer sufrir a las personas. Ellos creaban formas para poder lastimar al ser humano. Ellos se deleitaban con el sufrimiento de los que ellos creían inferiores. Y entonces, ¿qué hicieron? Diseñaron un látigo que tenía 9 colas. Y estas 9 colas no solamente era piel, sino que tenía incrustado vidrio, tenía incrustado huesos, de tal forma que cuando este era azotado sobre la persona, se clavaba en la piel, y a la hora de que el soldado romano jalaba el látigo, arrancaba su piel. Dicen los historiadores que muchos de ellos no sobrevivían los latigazos, porque se les desprendía completamente su vientre y se les salían las tripas de lo crudo que era el ser azotado. No contentos con eso, a Jesús le fue puesto una capucha en la cabeza, en la cual le golpeaban y lo abofeteaban y le decían: a ver, profetiza, a ver quién fue el que te golpeó. Y él no dijo ni una sola palabra. Aún le arrancaban sus barbas. ¿Saben qué pasó? Yo una vez me compré una maquinita para arrancarme uno de los pelos de la nariz. Me chillaron las lagrimitas así. Ahora imagínate que te arranquen de tajo las barbas. Lo escupían. No contentos con eso, entretejieron espinas para crear una corona y se la pusieron en la cabeza, y con un vara, ¡pum!, lo golpearon en la cabeza para que se incrustara en su cabeza. Los historiadores dicen que la cruz, tan solo la parte del travesaño, pesaba 40 kilos. Algunos dicen: no, es que cargó toda la cruz. Algunos dicen que solamente el travesaño. No importa. Yo te invito a que cargues un garrafón de agua de aquí a 2 esquinas, y yo te apuesto que vas a sacar la lengua. Ahora, después de haber sido golpeado, haber sido flagelado, burlado, y tenía que llevar esa cruz hasta donde iba a ser su destino. La muerte de cruz era tan cruda que cuando el ladrón o la persona que había sido juzgada estaba clavada en la cruz, realmente no moría por lo que le clavaban en sus manos, sino moría por asfixia. Su cuerpo estaba suspendido de tal forma que su peso prisionaba sus pulmones, de tal forma de que no podía jalar aire. Entonces, cuando intentaba jalar aire, tenía que tratar de ponerse sobre sus pies para poder jalar aire, pero había clavos también en sus pies. Entonces tenía que volver nuevamente a dejarse caer. Entonces era una lucha constante para poder tratar de respirar. La pasión de Cristo, si ustedes la han visto, aún se queda corta con todo lo que realmente fue. Ustedes han leído que a Jesús le quisieron dar vinagre de beber porque él tenía sed. Pero él no quiso beber vinagre. ¿Por qué? Porque dices: sabe feo, ¿quién le va a gustar el vinagre? Pero la realidad es que dicen que el vinagre tiene propiedades analgésicas. Era para que tratara de aguantar un poco más su cuerpo, y él no lo quiso. Dijo: este sufrimiento lo hago por mis hijos, lo hago por mi creación. Cuando la persona que era crucificada, que estaba ahí colgada, todavía pasaban horas y no moría, lo que hacían era romperle las piernas para que al final ya no pudiera él tratarse de levantar y jalar nuevamente aire, sino que ya por completo quedara suspendido y entonces muriera por asfixia. Con Jesús ya no fue necesario que le rompieran las piernas porque se dieron cuenta que él ya había fallecido, pero para cerciorarse de que así era, le atravesaron su costado con una lanza.
Iglesia, esto fue lo que Jesús padeció por nosotros. Derramó toda su sangre para que las consecuencias de la culpa por causa de nuestro pecado ya no tuvieran influencia sobre nuestra vida. Lo que Dios ve cuando voltea a ver el arca ya no es la ley que está sobre nosotros, sino que es la sangre de su Hijo, que dice: mi pueblo está redimido, mi pueblo ha pagado. Tú dices: no, pero yo no hice nada. Efectivamente, no hiciste nada. Fue algo que Él nos entregó y por fe tú y yo lo recibimos. La culpa ya no puede tener efecto sobre tu vida. Ya no puede hacer estragos que de repente tú te puedas sentir: ay, es que yo ya no sé qué hacer. No, iglesia, si tú y yo aún seguimos con temor, es porque no hemos entendido esto que te acabo de decir. Si tú y yo todavía seguimos pensando que el enemigo tiene más poder que nosotros, no has entendido lo que Jesús vino a hacer en la cruz. Porque, iglesia, a mí me sorprende cómo a veces dicen: no, es que creen que me han dicho que tengo brujería. ¿Y qué pasa? ¿Eso qué? Él rompió toda maldición. Él rompió toda atadura. Todas las cosas que había contrarias hacia nuestra vida, Él las rompió en la cruz. Por eso sufrió, por eso padeció, para que tú no tuvieras que pagar todo eso. Fue gratuito. Lo que tú y yo tenemos que hacer es voltear a ver a Dios y decir: te creo, Señor, te creo. Es en este momento cuando todo en mí cobra sentido, cuando dice su palabra: sin fe es imposible agradar a Dios. Porque tú, cuando realmente no estás creyendo en todo lo que hizo Él, realmente estás diciendo: yo no creo que haya sufrido por mí. Yo no creo que haya pasado tanto. Menosprecias su sacrificio, menosprecias su cruz, menosprecias su sangre. Todo lo que Él sufrió y padeció lo estás menospreciando cuando tú no crees. Cuando tú le das más peso a lo que aparentemente el enemigo puede hacer. Porque tú piensas que Dios está acá jugando luchitas con Satanás y que de repente va ganando Satanás. Y a veces estamos: que no sé qué. Y parece que como si fuese una guerra. Pero no, Él ya venció. Él ya venció, dice su palabra, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, iglesia? No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Literalmente lo que Él hizo fue arrebatar el derecho que tenía Satanás sobre nuestras vidas. Porque claro que tenía derecho sobre nuestras vidas. Claro que podía tener acceso a nuestra vida y tocarnos y hacer con nosotros lo que quisiéramos. ¿Por qué? Por el pecado. Pero cuando nosotros decimos: Señor, yo creo en ti, creo en la obra que tú hiciste por mí, entonces en ese momento, esa transferencia de lo que yo te hablaba del Cordero, tú literalmente lo que estás haciendo es poner tu mano en la cruz. Por eso Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque él entendía que estaba llegando el cumplimiento de lo que estaba escrito en los profetas, de que iba a llegar alguien a dar su vida por toda la humanidad. Porque iba a llegar el momento en el que tú ibas a decirle: Señor, la he regado, he cometido muchos pecados, he fallado, he cometido muchas faltas, he hecho esto, he sido adúltero, he sido chismoso, he sido parrandero, he cometido tantas faltas. Pero en ese momento todo lo que tú eres se le está transfiriendo a Jesús. Y en ese momento toda su perfección, su santidad de Jesús es transferida a ti. Y es por eso que dice que tú y yo somos justos. Después nos vamos a meter con ese tema. Después nos vamos a meter con ese tema de la justicia. Pero hoy
Lo que yo quiero que tú te lleves es que estos absolutos que dice la Biblia, no es que sean quebrantados, no pueden ser quebrantados, sino que literalmente esa culpa no es que tú se la transfieras a alguien más, tú se la transfieres a Jesús. Toda la culpa es transferida a Él. Y entonces todas esas consecuencias de la culpa que leíamos al principio, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo ese pecado, entonces ahora es transferido a Jesús. Y entonces Jesús te da entonces sí el recurso para que tú puedas entrar a la presencia de Dios. Es por eso que cuando Jesús estaba en esa cruz y dijo, consumado es, lo que estaba diciendo es que ya había cumplido todo lo que estaba estipulado en la ley, en los profetas, ya se habían cumplido. ¿Para qué? Para que entonces tú pudieras tener acceso al Padre. Y cuando Él murió, dice que hubo un terremoto, de tal forma que el velo que les hablaba hace un rato se rasgó, pero se rasgó de arriba hacia abajo, simbolizando que Él es el que te da acceso a su presencia. ¿Te acuerdas del grosor que te decía que tenía esa tela? No importó, porque cuando Dios dice tú tienes acceso, te está diciendo tú puedes venir a mí, a mi presencia. Por eso dice que podemos entrar confiadamente a su presencia y decirle, Abba Padre, Abba Padre. Tú y yo podemos disfrutar de su acceso, podemos disfrutar de su presencia. Tú y yo podemos deleitarnos en Él. Y todo lo que las consecuencias de esa culpa están puestas en la cruz. Por eso dice su palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. ¿Estamos? Dale un fuerte aplauso a Dios. Vamos a ponernos de pie ya solamente para terminar. Vamos a orar a Dios. Cierra tus ojos, solamente es para que no te distraigas. No es porque cerrando los ojos seamos más espirituales, no es para que no te distraigas. Tal vez hoy durante el día tú fallaste, cometiste algo que te ha hecho sentir mal. A lo mejor te peleaste con tu esposo, tu esposa, con tu jefe. Tal vez dijiste alguna mentira, tal vez hiciste algo que sabes que está mal, pero que eso no te ha dejado de perseguir y sientes que ya ha sido una y otra vez. Tú dirás, Señor, yo ya no quiero sentir esta culpa. Señor, yo te pido que seas tú, Señor, trayendo paz a mi corazón. Que seas tú, Señor, quien traiga un consuelo a mi vida. Señor, he fallado, he hecho las cosas mal, pero lo he querido resolver por mis fuerzas. Lo he querido resolver a mi manera y yo sé que no es así. Señor, yo te pido que tú traigas perdón a mi corazón. Y yo quiero, Señor, vivir una vida plena en ti. Yo quiero vivir una vida creyendo que tú eres el que me trae a libertad. Espíritu Santo, yo te pido en este momento que tú te muevas en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Espíritu Santo, transforma los pensamientos de todos los que estamos aquí presentes y que puedan sentir un fuego nuevo, un fuego en su interior, no un emocionalismo, sino un fuego, una pasión por tu presencia. Espíritu Santo, yo te pido que tú transformes nuestro entendimiento y podamos llevar a cabo lo que tú nos has hablado. Queremos creer, queremos vivir en esta realidad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén.